significa aprender a escribir. Realmente, para escribir se necesita tener algo que decir. Estoy diciendo una cosa de sentido común, ¿no? Pero si uno no tiene nada que decir y no tiene nada que decir por escrito, pocas ganas le van a dar de aprender a escribir. Digamos que en la escuela a veces se antepone la idea de que es necesario enseñarle a los niños el código escrito para que después les den ganas de escribir. Eso es un absurdo desde el punto de vista del sentido común, desde el punto de vista de la pedagogía de la lengua también, porque primero toca descubrirse productor de ideas propias, de pensamientos propios, tener ganas de decirlos y de decirlos por escrito, y en ese trance me darán ganas o me interesaré en aprender la escritura, y entonces ahí sí, digamos que la propuesta que le haga la escuela en relación con aprender el código escrito tendrá mucho más asidero. Entonces digamos que hay una idea allí interesante para pensar la pedagogía del lenguaje, y es que es importante privilegiar ese sentido del lenguaje, que es descubrirse productor. Y descubrirse productor no necesariamente significa registrar por escrito, porque la tradición oral está registrada por escrito y no necesitamos el código escrito como condición para escribir. De hecho, ya afortunadamente en Colombia hay muchas experiencias en ese sentido, ¿no? Experiencias donde los niños de 5 años publican libros y todavía no han conseguido la profesionalidad de la escritura, porque uno le puede dictar al computador, y el computador le hace el ejercicio de secretaria y le transcribe, o le puede dictar a la profesora, o le puede dictar al niño de quinto de primaria para que él registre sus producciones y después se las devuelva y se las lea y las ajuste, etc. Y digamos que habría como muchas connotaciones relacionadas con esa idea de que la escritura tiene que ver primero con la oralidad. Hay otro elemento último que señalaría al respecto, y es que también el dominio formal de la lengua pasa por la conversación. Cuando uno habla sobre cómo escribe, habla con otro sobre cómo escribe uno, y el otro le dice cosas sobre la forma en que escribe, esa conversación después tiene un efecto en la calidad de la escritura. Por eso las investigaciones que hay en escritura universitaria indican que es mucho más potente sentarse a conversar con un estudiante sobre su texto que señalarle por escrito, por ejemplo, las observaciones, porque en general el estudiante recibe una observación de un profesor y lo que hace es corregir y no pensar en cuál es el asunto que está siendo comentado. Entonces, conversar sobre la escritura no es solo conversar sobre el contenido de lo que se escribe, es también conversar sobre la estructura, sobre ¿será que este párrafo que está de introducción no lo pongo más bien como conclusión? O sea, digamos que hay como varios niveles de la conversación, de la oralidad previos a la escritura. Bueno, yo no... Lo importante es un poco lo que decía Francisco. Si yo tengo una necesidad de dar a conocer mis pensamientos y los tengo que ordenar usando una lengua, pues los puedo ordenar primero en mi lengua oral. Y desde el origen de la escritura, poco más de 4.000 años, los sumerios crearon el primer sistema de escritura, y ese sistema de escritura funcionaba un poco como el ejemplo de Bolívar, y es los poderosos comerciantes sumerios contrataban escribas porque fue una conversación. Entonces Elba llegó a la oficina en la universidad y no nos conoció, no sé por qué llegó ni cómo, y me dijo que quería conversar conmigo a propósito de la temática de qué hacer con la lectura en la escuela y estos asuntos que estamos tratando hoy. Comenzamos a hablar y hablamos varias horas, y al final de la conversación quedamos en un acuerdo que yo incumplí intencionalmente y también por falta de tiempo, que era en su momento que yo escribiría un ensayo. Entonces Melba me dijo, pues es que yo quiero que usted escriba un ensayo, pero tampoco me estaba haciendo una entrevista, estábamos conversando sobre estos temas, y me pidió que escribiera un ensayo. Me pareció atractiva la idea y me dije, pues
interesante escribir un ensayo. En los meses siguientes yo me quedé pensando